con lo que sigue, que vamos a charlar un poquito del estado en alerta de docentes, sobre las medidas del gobierno nacional, el tema de la quita de esta ley, vamos a ser sinceros, una ley del Fondo de Incentivo Docente, por lo menos del no pago del Fondo de Incentivo Docente en las distintas provincias de la República Argentina, que es ley, viene de la etapa de la carpa blanca, lo vuelvo a recordar, de aquella carpa blanca. Yo soy de esa generación, estaba en la escuela cuando estaba la carpa blanca, y de donde salió ese mal refrán de los 90, que como siempre, los que defienden los modelos liberales decían, más pobre que maestro de escuela. Qué tristeza, me acuerdo todavía esa historia. Pero vamos a charlar con Romina De Luca, de Vía Socialista. Ella es delegada del CEN 53, miembro de ADEMIS y dirigente de la Central Nacional Docente Coti Santoro, Vía Socialista, la tengo en línea telefónica. Vamos a charlar un poquito de esta realidad que tenemos a nivel país. ¿Y comenzarán las clases en provincia de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Cómo te va, Romina? Leo Lucero desde FM La Villa te saluda, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Bien, por suerte. Bueno. Sí. Quería arrancar de esta manera, con lo del Fondo de Financiamiento Educativo lo sigo teniendo en mi mente porque sí, fue un logro de la lucha, le digo a todos, en aquel momento. Sí, sí, está claro, fue un logro de la lucha, como vos bien decías, estamos hablando de la ley 25.053, que se sancionó en diciembre de 1998, que fue de alguna manera lo que permitió destrabar el largo conflicto de la carpa blanca. Ajá. En ese momento es que se crea, como vos bien decís, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo que hace es establece un impuesto a los automotores, a los ciclomotores, etcétera, que establecía una serie de recursos que permitían, financiar el salario docente en todas las provincias. Recordemos que la ley de transferencias de escuelas, que es previa a la Ley Federal de Educación, también de la década del 90, estamos hablando del año 1992, lo que hizo fue terminar un largo proceso de descentralización educativa, es decir, de transferencia de escuelas nacionales a las provincias. A partir de 1955, Nación le devuelve las escuelas a las provincias, las escuelas nacionales, que por la ley Laínez de 1905, había, para impulsar la masificación del sistema educativo, el Estado Nacional podía construir escuelas en los territorios provinciales a los efectos de garantizar la educación obligatoria, que hasta la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Federal, que establece una obligatoriedad de parciales, estábamos hablando del nivel primario. En el 55 se inician las transferencias de escuelas, con lo cual el nivel primario se provincializa, pero no así el nivel secundario, que es precisamente el que se transfiere sin recursos a las provincias en la década de los 90 y crea, en un proceso de deterioro salarial, que ahora vamos a ver, el incentivo. El incentivo, de alguna manera, y esto es importante que los oyentes que nos están escuchando puedan entenderlo, financia una parte del salario docente. La ley, de hecho, establece que las provincias no podían disminuir el salario docente a propósito del incentivo. Es decir, el incentivo se pensaba como, si vos querés, un plus salarial. Uh-huh. En promedio, hoy por hoy, esa masa de recursos, o lo que cubre el incentivo de un salario docente, es el 10%, ¿no? Sumado a esto, y en este largo conflicto que hay entre, Milei y intentando ajustar al conjunto de las y los trabajadores y también disciplinando a los gobernadores luego de que se cayó el tratamiento, de la ley Ómnibus, uh-huh, lo que hizo fue no solo, no pagar el FONID, sino también lo que se conoce como el fondo compensador, que es, por la ley de financiamiento educativo, ya hablamos del 2005, lo que establece es lo que en los medios aparece como la paritaria nacional docente, ¿no? Que es el reclamo de CETERA, convocando este paro del próximo lunes 26 de febrero. El fondo compensador lo que hace es establece, la ley de financiamiento, un piso salarial, sí, para todas las provincias, y para aquellas provincias que
no puedan cubrir con sus recursos ese piso salarial, el fondo compensador, que es nacional, garantizaba ese piso salarial mínimo. Esto opera en 8 provincias, y te voy a mencionar las provincias para que tengamos en cuenta, digamos, de cuál es la situación financiera de esas provincias, y vas a ver que la mayoría son provincias pobres, ¿no? Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, estas 8 provincias cobran el fondo compensador, además del incentivo. Son 2 elementos, ¿no? Y tal vez, esto me parece que es importante plantearlo, ¿no? Uno puede decir, digamos, bueno, 10% del salario pareciera poco en relación al ajuste, pero me parece que esto hay que colocarlo dentro de un contexto más general de qué está pasando en el conjunto de los trabajadores, y también, si vos querés, de cuál es la realidad salarial del conjunto de la docencia, ¿no? En provincia de Buenos Aires, ya que estamos saliendo en una radio, digamos, del Partido de la Costa, y, digamos, es lo que, digamos, la mayoría de los oyentes seguramente forman parte del territorio provincial. Bueno, el salario de bolsillo, digamos, que un docente cobró, digamos, en este mes es de 325.000 pesos, ¿no? Y un salario que está completamente achatado, esto producto de, digamos, la degradación del salario docente, que tiene muchas décadas, ¿sí? No arranca con Milei el proceso de caída salarial. Esto hay que decirlo, pero vos pensá, un docente con máxima antigüedad, 24 años, digamos, su salario son 435.000 pesos. Y digo, comparemos algunas cuestiones como para poner en contexto, digamos, cuál es la capacidad de compra del salario docente. Según ATEINDEC, una familia tipo, es decir, digamos, 2 adultos y 2 menores en edad escolar, necesita en GDA, digamos, y puede ser extensivo, digamos, a lo que están escuchando los oyentes, por lo menos necesitan 931.000 pesos para un consumo mínimo, ¿sí? Un consumo mínimo en donde la canasta alimentaria, es decir, lo que vos necesitas para comer, para que esa familia coma, son 341.000 pesos. Démonos cuenta entonces que él y la docente que está empezando a trabajar, ¿sí?, no logra ni siquiera con su salario de jornada simple cubrir la canasta alimentaria, y tampoco logra cubrir una canasta familiar aunque trabaje jornada completa. Que esto hay que hacer una salvedad, digamos, como sabemos el sistema educativo está descentralizado, y en muchas provincias el conjunto de la docencia no puede trabajar jornada completa, ¿sí? O sea, tiene solo jornada simple en una escuela estatal y tiene que tener otro empleo en el turno tarde, en el turno noche. De hecho, el pluriempleo es algo muy común en el conjunto de la docencia a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Entonces, digamos, este es como un primer indicador. Un docente que empieza a trabajar, inclusive el docente que tiene la máxima antigüedad, no logra, trabajando jornada completa, cubrir una canasta familiar mínima, ¿sí? O sea, no logra cubrir ni la canasta alimentaria. Entonces, es en este contexto en el que hay que ver, ¿sí?, esta discusión, si vos querés, que el gobierno de Milei y los libertarios dicen, estamos discutiendo por poca plata, ¿no? Pero en realidad es un 10% en este cuadro salarial del conjunto de la docencia, y que además, si pensamos otros indicadores a nivel más generales, ¿sí?, vamos a ver que en realidad la situación es muy crítica. A ver, la semana pasada se difundió el índice de pobreza que publica siempre la Universidad Católica Argentina, ¿no?, el Observatorio de la Deuda. En Argentina, el 57,4% de la población es pobre, ¿no? Si tomamos la inflación de, si querés, diciembre, enero, y lo que seguramente, digamos, va a rondar febrero, ¿sí?, estamos hablando de una inflación por lo menos del 65%. Solo pensemos la devaluación desde agosto, ¿sí?, desde el mes de agosto, y la inflación, si vos querés, noviembre, diciembre, a los valores que venían, ¿sí?, tenemos una pérdida del poder adquisitivo del salario similar a la del año del 2001, ¿sí?, cuando la convertibilidad pasó de 1 a 2 pesos, ¿no? Entonces digo, estamos hablando de esos niveles que afectan a la docencia, pero al conjunto de los trabajadores. Cuando uno mira cómo está, ¿sí?, el promedio salarial del conjunto de las y los trabajadores que tienen trabajo estable,
¿sí? Lo que estamos viendo es que estamos en valores muy similares a los del año 2001. Exactamente. Estaba viendo esos números, uno los va viendo en la economía cotidiana, con la única diferencia que los valores de compra de aquel 2001 estaban dentro de una cuestión razonable. Acá se subieron todos de repente a valores internacionales, vamos a decirle así, esta valera. Es más, hablado por la misma empresa, la empresa número 1, la marca número 1 de hamburguesa, dice, tenemos los mismos valores en Argentina, la hamburguesa vale lo mismo en Argentina que en Nueva York y en España. Sí, el tema es que acá se gana 10 veces menos. Exactamente. Es más, empezar a pensar, digamos, docentes del interior del país. Sí. Es muy común que se trasladen y a veces tienen un autito viejo, pero un autito al fin que les permite, ¿sí?, trabajar en 2 departamentos distintos, ¿sí? Estás en Gesell y te vas a Mar del Plata, claro, bueno, por ejemplo, ¿no? A General Pueyrredón. Sí. Digo, es ese traslado que es muy común en el interior. Solo en enero la nafta aumentó el 100%, claro, ¿no? O sea, si uno empieza a poner el acumulado. El boleto, ¿sí?, de GBA, 45%. Las prepagas, y esto lo digo porque, digamos, muchos docentes que pueden, ¿sí?, intentan tener una prepaga porque IOMA es un desastre, claro, digamos, como todas las obras sociales. Bueno, digamos, las obras sociales también aumentaron un 70%. Entonces, cuando uno empieza a colocar estos consumos, que todavía no vimos, el ajuste completo de la pérdida de subsidios a los servicios básicos, y gas, podemos tomar lo que aumentó la garrafa, pero quiere decir gas, electricidad. Bueno, efectivamente, la situación salarial del conjunto de los trabajadores es muy crítica, ¿sí? Claro. Lo que podemos sacar como primera lección, ¿sí?, es que cuando Milei decía que iba a ajustar a la casta, bueno, la casta es en el conjunto de las y los trabajadores y también de los jubilados. ¿Y por qué traigo esta discusión? Porque además esto también, digamos, el ajuste salarial impacta sobre las compañeras y los compañeros docentes que están jubilados. Pensemos que cerca del 40% del salario docente está en negro, tiene ítems no remunerativos, ¿no? Entonces digo, a esa caída salarial, es decir, el salario inicial docente que apenas cubre en la provincia de Buenos Aires la canasta alimentaria, bueno, digamos, pensemos, ¿sí?, cómo impacta esos rubros digamos, con un montón de componentes que no entran en la cuenta previsional, ¿no? Entonces, digamos, acá hay una doble estrategia, me parece, como para poder pensar y colocar sobre la mesa, ¿no? Por un lado, un ajuste feroz al conjunto de los trabajadores por la vía de la degradación de su salario, claro, la depreciación de su salario, ¿no? Pero también, y esto lo podemos ver si analizamos otras medidas de Milei, por ejemplo, cuál era el horizonte en el decreto nacional, el decreto de necesidad y urgencia, así que está suspendido en su capítulo laboral, que declaraba esencial el servicio educativo, o digamos las distintas medidas que aparecían en la ley ómnibus, ¿sí?, que esta batalla sigue en pie, por más de que, digamos, se haya, por el momento, el DNU esté suspendido o la ley ómnibus haya fracasado. Fijémonos que, ¿sí?, a propósito de la perspectiva, digamos, de un paro docente que se va a efectivizar el próximo 26 de febrero y que va a afectar a las, por ejemplo, a los distritos que arrancan las clases, sí, que son la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, ¿sí? O sea, la perspectiva que ha planteado el gobierno es amagar con, digamos, decretar servicio esencial de educación. Que de nuevo, como todo, cuando uno empieza a mirar, hay antecedentes, y ¿sabes quién fue una de las primeras que logró efectivizar que la educación sea servicio esencial en el año 2001? Bueno, cuando era ministra de Trabajo, la señora Patricia, exactamente, pero ya tiene preparados los palos para aquellos que se vayan a oponer. Tengo un poquito tiempo, discúlpame, pero vamos a hacer cortito, rapidito. También esto que me estás hablando del aumento de precios, todo, por lo menos tengo mi dato, mi encuesta personal en la ciudad de Villa Gesell, el municipio de Villa Gesell, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 escuelas privadas, que la matrícula se le ha reducido en los primeros días en estos meses, un 20% de padres que dicen no, lamentablemente no pago una cuota y vamos a la escuela privada pública nuevamente. De hecho, fíjate, las cámaras patronales del sector privado están diciendo que se está produciendo un pasaje de familias que iban a escuelas con cuotas más caras a escuelas más baratas, efectivamente la salida.
Y Milei, que no para de repetir que no hay plata, ¿sí? Que no hay plata, que todo esto es porque no hay plata, sin embargo, lanza un subsidio, perdón, 2 subsidios, mantiene los subsidios que reciben las escuelas privadas para poder funcionar, que son el 75% de todas las escuelas privadas que existen en el país para pagar salarios docentes y también, digamos, por infraestructura, pero acaba de anunciar además un subsidio para las familias, ¿sí? Para que puedan pagar la cuota. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pensemos, si el presupuesto educativo está congelado y la situación de infraestructura hace décadas que en Argentina es desesperante, bueno, le es más barato, ¿sí? Utilizar recursos para subvencionar la matrícula de esas familias que mandan sus chicas y sus chicos a sus escuelas privadas que construir escuelas cuando sabemos que no va a haber presupuesto para educación, que vamos a funcionar todo el 2024 con el presupuesto del 2023 y la crisis de infraestructura la vimos con cómo las escuelas buscaron resolver, por ejemplo, la implementación de la quinta hora, claro. Lo conocimos a propósito de la pandemia, las aulas pequeñas y muy pequeñas y en mal estado de todas las escuelas del país no podían garantizar el distanciamiento social. Entonces, efectivamente, digamos, producto del deterioro salarial del conjunto de las y los trabajadores, digamos, se está produciendo este fenómeno de salida de matrícula del sector privado a las escuelas estatales, que las van a recibir, ¿sí?, sin mayores recursos, ¿sí?, con docentes con estos salarios que ya mencionamos, con un déficit en infraestructura que lo único que va a hacer es amontonar, ¿sí?, estudiantes en las escuelas públicas en peores condiciones, impactando, claro está, sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Y esto lo digo porque si los invito a los oyentes a que entren a la página del Ministerio de Educación Nacional y, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional está difundiendo, promoviendo o propagandizando el Plan Nacional de Alfabetización, ¿no?, para intentar atacar un problema que es serio y que es muy serio y que tiene que ver con la falsa inclusión educativa que, digamos, el kirchnerismo también implementó en las escuelas. Esta idea de, bueno, que pase, no importa si sabe o no sabe leer, y entonces tenemos, ¿sí?, chicas y chicos que llegan a la escuela secundaria a terminar y tienen una baja comprensión de lectora. Ese problema curricular, pedagógico, existe, pero no lo vamos a resolver con docentes en pésimas condiciones, con escuelas en infraestructura con pésimas condiciones y sin recursos, ¿no? Exacto. Entonces digo, pueden anunciar muchas cosas, pero lo cierto es que, digamos, la plata es condición necesaria, no suficiente. ¿Querés tomar el problema pedagógico? En lo particular me parece perfecto, pero necesitamos entonces revisar y repensar todas las condiciones de enseñanza-aprendizaje, dentro de las cuales lo material, el salario, las condiciones de estudio son un punto para nada menor. Bien, la verdad, con Romina De Luca, vía socialista, pero aparte docente, entienden la materia, y te voy a hacer la pregunta animal, por sí o por no, Romina, ¿va a ser un año de conflicto constante? ¿Va a haber mucho paro docente? Si las condiciones siguen así, sí. Bien, por sí o por no. Bueno, por fin no me dio una que no me da vuelta. Es muy clara. Sí, vos sos media voltera también encima. Me cuesta mucho conseguir una respuesta concreta, pero me parece que va a ser un año complicado. ¿Comienzan las clases? Una vergüenza el comienzo de clases también, lo reniego esto de que comience un viernes, o sea, después sábado y domingo, una vergüenza. Yo no sé qué quiere encontrar los ministerios de educación. No sé qué piensan cuando arman el cronograma. No digo, la verdad, no hay una persona que se sienta a pensar y que diga, no, chicos, antes que el primero arranquemos el 4, sí, y en tal caso se termina un día después. La verdad es que este es un chiste que hacemos las y los docentes entre nosotros, que no sabemos qué cranean cuando arman el calendario, que parece que no se pusieran a revisar una agenda. No se pone. Buenos Aires arrancan junto a La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán el viernes 1 de marzo. Una vergüenza nacional, esta es nuestra vergüenza nacional. Las clases no pueden comenzar en todo el país el mismo día porque me imagino, pobre tipo de Tucumán yendo, ¿no?, con el calor agobiante, y los recesos escolares no pueden ser siempre en el mismo lugar. Tenemos que entender que vivimos una patria totalmente distinta, mi pensamiento, con diversidad, tanto que lo hablamos. ¿No? Sí, o sea, como vos decís, la cuestión climática es esencial. Necesitaríamos, por ejemplo, condicionar la infraestructura escolar para, si queremos garantizar 192 días de clase, bueno, efectivamente decir, bueno, a ver, hay provincias donde las escuelas deberían tener lo mínimo, que es un aire acondicionado, ¿no? O sea, pero si no tenemos un tendido eléctrico que sostenga eso y que soporte eso, difícilmente podamos pensar en eso, pero habla de
la profunda degradación que tiene el sistema, la sociedad argentina, pero hace décadas, ¿no? Y esto me parece que es importante decirlo, porque en general nos vamos acostumbrando a ese deterioro y vamos perdiendo perspectiva de que, te voy a dar un dato, yo hoy te dije que el docente que recién arranca no logra cubrir la canasta alimentaria. Bueno, ¿sabes cuánto cobraba un docente en su punto más alto en la década del 30, si los primeros años del 30? El salario de la docente que recién arrancaba a trabajar equivalía a 2 canastas y media familiares de la época. Fíjate qué lejos que estamos y qué larga es la degradación y el deterioro de las condiciones de enseñanza y aprendizaje y salariales de los docentes, y esto nos da cuenta de cuánto le importa la educación a toda esta gente que dice que la educación le importa. Bien, nos preparamos para un año de lucha. El mensaje para los padres que van a empezar porque lo que hace el gobierno nacional ahora es demonizarlos a ustedes. Claro, bueno, digamos, esa me parece que es una estrategia, pero acá lo que hay que precisamente ver, ¿sí?, es que necesitamos pensar junto a las familias, ¿sí?, cómo resolvemos los problemas del sistema educativo. Y en ese sentido, familias y docentes tienen que ser aliados. Digamos, a ver, si hace décadas que el sistema educativo lo único que hace es degradarse, y este proceso de degradación ha recorrido a todo el personal político, porque hoy hablamos de Milei, pero digo, podemos contar esta película también, inclusive está reconocida por el kirchnerismo. Cuando uno mira el cargo testigo, ¿sí?, o sea, a partir del 2010, te diría, empieza a caer o se estanca, ¿no? Y tiene alguna suba del cargo testigo, del salario mínimo garantizado, digamos, en momentos de elecciones. Entonces digo, bueno, inclusive ellos que dicen que han hecho todo por los docentes, cuando uno se pone a mirar los números no lo encuentra. Entonces me parece que lo que hay que pensar es, bueno, tal vez los problemas educativos que tenemos, digamos, no tienen que ver solo con la educación, que tiene mucho que ver, sino también con el deterioro de la sociedad. Entonces tal vez hay que pensar, bueno, cómo logramos, ¿sí?, construir una sociedad que incluya al conjunto de la población y que no coloque, ¿sí?, al 57,4% de nuestros coterráneos en condiciones de pobreza. Bien. Romina De Luca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, quedo a disposición para cualquier momento. Me encantó la charla, me gustó muy clara. Te mando un abrazo. Cuídese. Abrazo, hasta luego. Muy bien, ahí charlamos un poquito del lado socialista de la política y de la educación. Gracias, hermano.